Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todo buen día, espero se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo tema de su curso de trigonometría. Hoy voy a trabajarles el tema de circunferencias trigonométricas. ¿Qué cosa es una circunferencia trigonométrica? Es una circunferencia canónica, cuyo radio es equivalente a la unidad. ¿Por qué es canónica? Porque el centro, en este caso, se encuentra ubicado, ¿no?, en el eje o en el punto de intersección de los ejes de coordenadas. Por eso es una circunferencia canónica. Y el radio vale 1. Los elementos que podemos visualizar aquí es obviamente el origen, cuyas coordenadas es el 0, 0, ¿no? Usted está observando ahí el origen. Luego tenemos el origen de arcos que es el punto A, ¿no?, cuyas coordenadas son 1, 0. Luego tenemos el origen de complementos, que vendría a ser el punto B, y las coordenadas son el 0, 1. También tenemos el origen de los suplementos, que es el A', y en este caso el punto o las coordenadas de ese punto es el menos 1, 0. También puedes observar ahí M y N. En este caso M y N son los extremos de arcos. Es el extremo M para el extremo de arco de teta y N el extremo del arco AN, que es alfa. Si nos vamos a la geometría analítica, la ecuación canónica de la circunferencia trigonométrica es equivalente a la suma de los cuadrados de x y esto es igual a 1. Bien, algo que debe tener en cuenta es que para trabajar en la circunferencia, en un primer momento, porque ya con la práctica no va a ser de repente necesario, es que el arco esté en posición normal. ¿Ya? Bien, notarás que aquí AP, el arco AP está en posición normal y el arco AQ también están en posición normal. Eso me va a ayudar a mí, por ejemplo, que la medida del arco AP, que es el A, ¿no?, en este caso estaría en el segundo cuadrante. Y todo ya sabemos que el sentido antihorario es positivo, por eso coloco aquí A mayor que 0. Luego tenemos B, algo similar, que es la medida del arco AQ. En este caso el arco AQ pertenece al tercer cuadrante, ¿no?, y B es negativo porque está en sentido horario. Algo importante, que como estamos trabajando en la circunferencia trigonométrica, obviamente debes tener en cuenta las condiciones en el plano cartesiano. ¿Cómo así, profesor? Un punto, en este caso las coordenadas, se representan por un par ordenado. Ya, en este caso la primera componente, el M, por ejemplo, vendría a ser la abscisa y ese valor está ubicado en el eje X. El N es la ordenada o la segunda componente que está ubicada en el eje Y. Los extremos de la circunferencia trigonométrica, en este caso, como el radio equivale a 1 o es equivalente a la unidad, en este caso este punto vendría a ser 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. ¿De acuerdo? Si yo quiero ubicar los valores enteros, por ejemplo, desde el 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos o etcétera, notarás que si usted aplica la propiedad de la longitud de arco, L es igual a θ por R, entonces el 1 va a estar ubicado aquí, en el primer cuadrante, el 2 y el 3 en el segundo, en el 4 está ubicado en el tercero, 5 y 6 va a estar ubicado en el cuarto cuadrante. Para que lo entiendas mejor, 1 y 4 están solos, son opuestos y son los únicos valores que van a estar solitos. ¿Sí? Ahora aquí, como todos sabemos, aquí coincidentemente está ubicado el ángulo de 90 grados, ¿no?, desde 0 hacia 90. Pero exactamente el punto que va a estar aquí, o el valor o la longitud de arco que va a estar aquí, usted solamente va a reemplazar el pi por su valor real, que es 3,14. Como verás, pi medios es 1,57. Entonces aquí estaría 1,57. En pi estará 3,14. En 3 pi medios estará 4,71. Y en 2 pi, no, en 2 pi vendría a ser 6,28. Importante para que lo tengas en cuenta. Las circunferencias trigonométricas me van a ayudar a mí a ubicar las razones trigonométricas también, pero estas a través de líneas trigonométricas, que no son más que segmentos dirigidos o flechitas, como quiera usted llamar, ¿ya? A ver, tenemos en primera instancia la línea seno. ¿Qué ocurre con la línea seno? Observa, la línea seno
Alfa y teta en este caso están en posición normal. Para alfa vendría a ser el segmento P', la medida de la longitud, la medida del segmento P'. Para el seno de teta vendría a ser la medida del segmento Q'. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir en cada cuadrante? Mira, alfa está en el primer cuadrante, por lo tanto, el seno de alfa en el primero será positivo. Beta está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces el seno de beta también será positivo. Teta está en el tercer cuadrante, por lo tanto, el seno de teta será negativo. Y phi está en el cuarto cuadrante. El seno de phi entonces será también negativo. ¿Ya? Muy bien. Veamos la variación analítica, ¿no? Cuando el ángulo es 0, el seno de 0 es 0. Cuando el ángulo es 90, el seno de 90 es 1. ¿Qué está ocurriendo? Que el ángulo crece de 0 a 1 en el primer cuadrante. Allá, profesor. Cuando el ángulo es 180, el seno vale 0. Entonces, ¿qué ocurre? Bajó de 1 a 0. En el segundo cuadrante decrece y así en el tercero decrece y en el cuarto cuadrante va a crecer. ¿Ya? Entonces, como verás, aquí en el caso del seno voy a trazar una paralela al eje Y, limitado por los valores menos 1 y 1. Como verás en el primero y en el segundo cuadrante, teta, su variación está entre 0 y 1. En el tercero y cuarto cuadrante, la variación está entre menos 1 y 0. Quiere decir, en general, el seno para cualquier valor del ángulo vendría a ser de menos 1 a 1. El mayor valor es 1 y el menor valor es menos 1. Algo similar ocurre en el caso del coseno, la línea coseno, pero esta vez los segmentos son horizontales. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, para el coseno de alfa vendría a ser P', y el coseno de teta vendría a ser Q'. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo en cada cuadrante? Parecido al seno. En el primer cuadrante el coseno será positivo, en el segundo cuadrante el coseno será negativo, en el tercero negativo y en el cuarto positivo. Esto es los signos de la razón, ya lo hemos visto en los temas anteriores. Prácticamente aquí se está demostrando, ¿no? A través de los segmentos dirigidos. Bien, ¿qué ocurre en su variación analítica? En el primer cuadrante decrece, en el segundo decrece, en el tercero y cuarto crece. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces como verás, también aquí, ¿no? El coseno es de menos 1 a 1, lo ubico así porque el coseno es el segmento horizontal, ¿ya? El coseno, aquí yo estoy ubicando un segmento cuyos límites son menos 1 y 1. Si te das cuenta, el ángulo en el primero y en el segundo cuadrante, el teta, o perdón, en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿ya? Su variación es de 0 a 1. Y si el ángulo está en el segundo y en el tercero, la variación es de menos 1 a 0. En general, el coseno varía de menos 1 a 1 para cualquier valor del ángulo en este caso. ¿Correcto? El mayor valor es 1 y el menor valor puede ser en este caso menos 1. La tangente, la línea tangente. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya primero hay que trazar una recta tangente vertical que pase por aquí, por el origen ya de arco, por el punto A. A esa recta le vamos a llamar eje de tangentes y ahí vamos a ubicar las tangentes. ¿Y cómo ubico las tangentes? Prolongando los radios hasta que corte al eje, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de alfa, la tangente de alfa será el segmento AP y la tangente de teta tengo que prolongarlo hacia acá, entonces cortaría en Q, sería el segmento AQ. Ya, ahí está la tangente de alfa, que está de verde hacia arriba, y la tangente de teta, que está de verde hacia abajo. ¿Ya? Esto me va a dar a mí origen a lo siguiente, que cuando el ángulo está en el primer cuadrante, ¿sí? La tangente de ese ángulo o de ese arco será positiva. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, prolongamos hacia acá y resulta que la tangente será negativa. Si el ángulo está en el tercero, prolongamos hacia acá y el ángulo será positivo, ¿verdad? Si está en el cuarto cuadrante, ¿qué ocurre? Prolongamos hacia abajo y la tangente será negativa. Muy bien.
Veamos su variación analítica. Recuerda que cuando el ángulo es 90 y 270, la tangente no existe. No existe. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que en todos los cuadrantes la tangente crece. Es la única razón trigonométrica donde la razón crece, ¿ya? Que crece, perdón, en todos los cuadrantes. Muy bien. Bueno, en el rango de valores me olvidé de ubicar el ángulo en el segundo y en el tercero. Pero cuando el ángulo está en el primero es lo mismo que le ocurre al ángulo que está en el tercero. ¿Ya? Esto me da a entender a mí que la variación de la tangente es de 0 a más infinito. Y cuando está en el segundo o en el cuarto cuadrante es de menos infinito hasta este punto que es 0, hasta la mitad, ¿no?, del eje de tangentes. Por lo tanto, se podría decir que la tangente está entre menos infinito y más infinito, o sea que puede ser cualquier valor real. La cotangente es algo similar a la tangente, pero esta vez el eje de cotangente será horizontal, ¿no? Por ejemplo, aquí está el eje de cotangentes, que es esta línea horizontal, que contiene a los puntos Q, V y P, ¿no? Por ejemplo, alfa y teta están en posición normal, se prolonga y se corta el eje de tangentes. Por ejemplo, la cotangente de alfa sería BP y la cotangente de teta sería BQ, que es la línea de azul, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir en cada cuadrante? Observa, por ejemplo, acá en el alfa está en el primer cuadrante, por lo tanto la cotangente será positiva, la flecha o el segmento dirigido hacia la derecha, ¿verdad? Si el ángulo está en el segundo cuadrante, como en el caso de beta, la cotangente será negativa. Si estoy en el tercero, he tenido que prolongar hacia el primero, entonces no hay ningún problema, será positivo. Si estoy en el cuarto cuadrante, como phi, prolongamos hacia el segundo, y en este caso, la cotangente será negativa. ¿Qué ocurre con la variación analítica de la cotangente? Bueno, como es la recíproca o la inversa de la tangente, va a decrecer en todos los cuadrantes. Pero no olvides que cuando el ángulo es 0 o 2 o 360 o 180, la cotangente no existe. ¿De acuerdo? No existe. Muy bien. A ver, la variación entonces. La variación, ¿qué me va a dar en el rango? Cuando el ángulo está en el primer cuadrante o en el tercero, como verás, la cotangente apunta hacia la derecha. De la mitad al más infinito, o sea, de 0 a más infinito. Si el ángulo está en el segundo o en el cuarto cuadrante, la cotangente apunta hacia la izquierda, o sea, desde la mitad hacia el menos infinito, de 0 a menos infinito. Quiere decir que también la cotangente varía de menos infinito a más infinito. Esto significa que la cotangente puede tomar cualquier valor real. ¿De acuerdo? En la secante de un arco se representa mediante la abscisa del punto que se determina al intersectar la recta tangente trazada por el extremo del arco y el eje de abscisas. ¿Cómo así, profesor? Observa. Tenemos aquí alfa, ¿verdad? Ahí está su radio. Este punto donde termina el radio es el extremo del arco, ¿verdad? Entonces por ahí pasamos una recta tangente. Esa pequeña tangente va a cortar al eje X. Entonces, donde cortó al eje X, el segmento que se ha generado desde el origen vendría a ser la secante de alfa, ¿verdad? Observa, la secante de alfa es OP y la secante de teta vendría a ser OQ. ¿Estamos? ¿Qué me va a dar a entender en cada cuadrante aquí? Lo siguiente, si alfa está en el primer cuadrante, la secante será positiva, ¿no? Si beta o el ángulo, por ejemplo beta, está en el segundo cuadrante, la secante será negativa. En el tercer cuadrante, como el caso de teta, también la secante será negativa. En el cuarto cuadrante, como el caso de phi, será positiva la secante. ¿Estamos? A ver, su variación analítica, bueno, le ocurre lo contrario, ¿verdad? Que el coseno, que es su recíproca. No olvides que en 90 y 270 la secante no existe, no está definida. En el primer cuadrante la secante crece, ¿no? Porque cuando el ángulo es 0, la secante vale 1. Cuando el ángulo es 90, perdón,
no está definido, se dispara a más infinito, o sea que crece de 1 a más infinito. Allá en el segundo cuadrante, ¿qué ocurre? Algo similar, pero esta vez cuando teta es 180, la secante es menos 1. Entonces apunta de menos infinito a menos 1. Tercer cuadrante decrece y cuarto cuadrante decrece. ¿De acuerdo? Nota acá la variación, mira, el rango de variación. En el primer cuadrante, cuando yo tracé la tangente, lo corta por este lado, hacia la derecha del eje X, fuera de la región circular. Entonces, cuando usted le da cualquier valor al ángulo, ya va a recorrer por esta circunferencia, por este arco, en ningún momento la secante va a ser menor a 1. No puede ingresar a la región circular. Siempre va a estar entre 1 a más infinito. Mira, en el primer cuadrante se dispara la secante hacia la derecha de 1 a más infinito, ¿no? Como lo indica hacia arriba. Y lo mismo va a ocurrir cuando esté en el cuarto cuadrante. En el segundo y en el tercer cuadrante ocurre también acá lo mismo, de menos 1 a menos infinito. ¿Ya? Entonces usted lo puede representar de dos formas. La secante es menor o igual a menos 1 o la secante es mayor o igual a 1, positivo. ¿De acuerdo? Para cualquier valor que pueda tomar el ángulo y exista la secante. ¿Ya? O también lo puedo expresar a través de intervalos, la secante de menos infinito a menos 1 o de 1 más infinito. Pertenece a ese intervalo. En la cosecante ocurre algo similar que la secante, pero esta vez será sobre el eje Y, ¿no? En el caso de la secante fue sobre el eje X. Allá, profesor. Como verás, la cosecante de alfa es OP. Ahí está, en la línea de verde hacia arriba. Y la cosecante de teta es OQ, que es la línea de rojo que apunta hacia abajo. Esto me va a dar en cada cuadrante lo siguiente. Si el ángulo está en el primer cuadrante, como el caso de alfa, la cosecante será positiva. Si el arco está en el segundo cuadrante, como el caso de beta, también será positiva. En el tercer cuadrante, como en el caso de teta, será negativa. Y en el cuarto cuadrante, como en el caso de phi, la cosecante será negativa. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con la variación? Aquí no olvides que cuando el ángulo es 0, 2 o 360 o 180, la cosecante no existe o no está definida. Entonces, en el primer cuadrante, la cosecante decrece, en el segundo crece, en el tercero crece y en el cuarto cuadrante crece también. Algo similar a la secante, esta vez voy a trazar una recta vertical, ¿no? Y si hacemos el mismo análisis como en la secante, cuando el ángulo está en el primer cuadrante o en el segundo, la variación está entre 1 y más infinito, en la cosecante. Y si el ángulo está en el tercero y en el cuarto cuadrante, la cosecante está entre menos 1 a más infinito. ¿Verdad? Esto me da a entender a mí que la cosecante es menor a menos 1, menor o igual a menos 1 o mayor o igual a 1. Si lo quiere expresar como intervalos, pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1 unido con el intervalo de 1 a más infinito. Bien. Para concluir, aquí está la tabla de variación en valor relativo, lo que hemos venido analizando. En el primer cuadrante crece, segundo decrece, tercero decrece, cuarto decrece. En el caso del seno, mira, la tangente en todos los cuadrantes crece, crece y crece. La cotangente, como es su inversa, decrece. ¿Ya? Entonces, esa variación que hemos venido analizando es la variación de las razones, pero en valor relativo. Puede darle pausa al video para que usted pueda darle una ojeada más a detalle al cuadro. Ahora tenemos la variación, un cuadro de variación, pero en valor absoluto. ¿Ya? Cuando usted le aplica el valor absoluto al resultado de la razón. ¿Qué ocurre con esa línea? Con la longitud de la línea. ¿Ya? Muy bien. Por ahora aquí nos quedamos. Nos reencontramos en nuestra próxima sesión. Cuídense mucho. Nos vemos.